Imagina descubrir que una de las armas más eficaces de Ucrania no dispara proyectiles, no tiene motor, no hace ruido y ni siquiera está hecha de metal. Ahora imagina esa misma arma engañando satélites, confundiendo drones enemigos y provocando decisiones tan arriesgadas que, durante algunas horas, dejaron a toda la región en un estado de alerta absoluto. Parece imposible, pero ocurrió. Y lo más sorprendente es que todo empezó con algo tan simple que, si lo vieras de cerca, probablemente te reirías, hasta entender su impacto real. Durante mucho tiempo, analistas intentaron explicar cómo una táctica tan improbable logró influir en operaciones completas, desviar ataques y crear una sensación constante de incertidumbre en el campo. Pero nadie imaginaba que ese truco pudiera desencadenar una reacción en cadena capaz de llevar a 2 ejércitos al borde de un error catastrófico. Y cuando sepas lo que ocurrió aquella madrugada, entenderás por qué tantos especialistas afirman que esta fue una de las jugadas más inteligentes y peligrosas de toda la historia reciente. Lo que estás a punto de ver no es solo creatividad en tiempos difíciles, es una historia real que demuestra cómo algo aparentemente frágil puede convertirse en la pieza más inesperada de toda una operación. Sean bienvenidos al canal Archivo Ucraniano. La guerra tiene un sonido propio. No es solo el estruendo de las explosiones, el eco distante de la artillería o el ruido de los motores blindados atravesando caminos destruidos. Es algo más profundo, más constante, una presencia que parece vibrar dentro de los huesos, un zumbido continuo que se instala en la cabeza y nunca se va. En Ucrania, ese sonido se volvió parte del día a día, un telón de fondo que acompaña cada conversación, cada paso, cada decisión, como si el propio aire hubiera sido contaminado. Y fue en ese escenario donde cada esquina parecía guardar un recuerdo amargo y cada amanecer traía dudas mayores que el anterior, que una de las ideas más improbables y más brillantes comenzó a nacer. El invierno ya estaba perdiendo fuerza, pero el frío insistía en aferrarse a las calles, como si también se negara a dejar que la guerra se fuera. Las tropas ucranianas, cansadas y con equipos insuficientes, estaban dispersas por bases improvisadas, fábricas abandonadas y edificios destruidos que ahora servían como puestos de mando. Rusia, por su parte, seguía avanzando con una infraestructura militar mucho mayor, con sistemas de vigilancia desplegados en el cielo y en la tierra, con drones que aparecían y desaparecían como sombras. Cada movimiento ucraniano era observado, analizado y, si era detectado, eliminado con brutal eficiencia. La diferencia de recursos entre ambos lados era evidente, casi cruel. Fue en ese contexto que el mando ucraniano comprendió que simplemente responder ya no era suficiente. Había que anticiparse, había que crear y, por encima de todo, había que engañar. Porque si el enemigo lo veía todo, la única arma real que quedaba era hacer que el enemigo viera lo que no existía. Esa frase, hacer que el enemigo vea lo que no existe, se repetía como un mantra entre algunos oficiales más creativos, aquellos que creían que la guerra moderna no era solo un juego de fuerza, sino también una disputa de ilusiones. Si Ucrania no podía ganar en número, quizás pudiera ganar en narrativa. Y fue precisamente durante una madrugada lluviosa, en un sótano estrecho que temblaba con el impacto de explosiones lejanas, cuando todo empezó a volverse real. Un pequeño grupo de militares e ingenieros se reunió allí. El lugar estaba iluminado por linternas pegadas al techo con cinta, y el sonido del generador en la esquina competía con las ráfagas a lo lejos. La mesa estaba repleta de mapas, tabletas llenas de marcas, reportes térmicos y fotografías aéreas capturadas por drones. El ambiente olía a café viejo, a polvo y a química industrial. Nadie limpiaba nada hacía semanas.
En el centro de la mesa, un oficial de menos de 30 años, pero con ojeras que parecían cargar décadas, presentó lo que llamaba la única idea realmente nueva que teníamos. Colocó sobre la mesa una hoja doblada con dibujos tan simples que parecían hechos a toda prisa, y efectivamente lo eran. Allí, ante los demás, había bocetos de tanques, pero no tanques de acero, no colosos blindados de toneladas, sino algo ligero, casi frágil, algo que parecía más una broma que una solución: tanques inflables. La reacción inicial fue exactamente la esperada. Algunos rieron por lo bajo, otros fruncieron el ceño, otros simplemente guardaron silencio, intentando entender cómo aquello podía tomarse en serio. Un coronel, con el cabello ya blanco y las cicatrices a la vista, murmuró casi inaudible: ¿Vamos a luchar con globos ahora? Pero el joven oficial siguió hablando, y era imposible ignorar la convicción en su voz. Explicó que así como en la Segunda Guerra varias fuerzas usaron madera para crear ejércitos falsos, tal vez ahora sería posible llevar esa táctica al siglo XXI con materiales modernos, simulaciones térmicas e ingeniería portátil. La cuestión no era hacer tanques bonitos. La cuestión era engañar los sensores rusos, y eso incluía drones, satélites, radares y sistemas de detección de calor. Rusia dependía profundamente de estas tecnologías para detectar objetivos y dirigir sus ataques. Si Ucrania lograba manipular esos sensores, podría desviar misiles, confundir analistas, retrasar ofensivas y al mismo tiempo proteger sus vehículos reales. Lo que Rusia viera desde el cielo determinaría sus próximos movimientos. Por lo tanto, si cambiabas lo que el enemigo veía, cambiabas lo que el enemigo hacía. Esa frase cambió el ambiente del sótano. Las risas se apagaron. Los oficiales se recostaron en las sillas. El coronel anciano se frotó el rostro con la mano y por primera vez miró los dibujos con atención. La idea, pese a absurda, empezaba a parecer posible. En guerras asimétricas, las ideas absurdas a veces son exactamente las que salvan vidas. En los días siguientes se formó un pequeño equipo para desarrollar un prototipo. No había presupuesto formal, no había cronograma, no había certezas, pero había urgencia. Y en la guerra, la urgencia es combustible. El equipo improvisó materiales. Usaron tejidos resistentes, plásticos, aislantes térmicos baratos, pinturas con pigmentos especiales. Algunos voluntarios civiles se unieron al grupo: ingenieros textiles, diseñadores industriales, estudiantes de física que habían huido de ciudades bombardeadas y ahora encontraban un propósito en aquel proyecto clandestino. Las primeras pruebas fueron un desastre total. El primer tanque inflable tomó forma, pero se desinfló antes de levantarse. El segundo se llenó, pero cayó de lado, pareciendo más una ballena varada que un blindado. El tercero se calentaba demasiado y derretía partes externas. El cuarto no generaba suficiente calor y quedaba invisible para los sensores térmicos. El quinto parecía prometedor, hasta que los soldados descubrieron que la pintura reflejaba demasiada luz, haciendo que el modelo se viera artificial en las fotos aéreas. Pero a pesar de todos los fracasos, había progreso. Pequeño, lento, casi imperceptible, pero real. Los ingenieros ajustaban la cantidad de calor emitida, los diseñadores corregían sombras, curvas, detalles visuales. El equipo probaba cómo el modelo reaccionaba al viento, al frío, a la lluvia. Soldados observaban el prototipo desde distintas distancias y ángulos, simulando exactamente lo que haría un dron. Y poco a poco, aquella pieza de lona, aire y creatividad empezó a volverse extrañamente convincente. La primera vez que un prototipo engañó una prueba interna, la sala estalló en celebración. Un dron ucraniano, programado para identificar objetivos reales, sobrevoló el modelo y lo registró como un blindado auténtico. La firma térmica estaba casi perfecta. La reflexión de la luz era convincente. La silueta era lo suficientemente fiel para confundir cualquier análisis rápido. Era la primera prueba sólida de que aquello podía funcionar. Y si funcionaba una vez, podía funcionar 1000. Pero aún quedaba un obstáculo mayor. La guerra real no perdona detalles.
Para ser considerado viable, el tanque necesitaba superar el examen más brutal de todos, la mirada del enemigo. Y eso significaba colocarlo en el campo, en posición arriesgada, bajo el riesgo de ser descubierto y destruido. Nadie sabía con certeza si aquello sería solo una pérdida de tiempo. Pero en la guerra, arriesgar puede significar salvar. La oportunidad llegó pocos días después. Una región cercana al frente sufría ataques constantes de drones enemigos que cazaban blindados ucranianos escondidos entre ruinas y áreas boscosas. Era el escenario perfecto para probar el nuevo prototipo. En una madrugada fría, un grupo de soldados colocó cuidadosamente 2 tanques inflables detrás de árboles quemados. No había tiempo para grandes ajustes. El viento movía levemente las estructuras, pero aquello incluso ayudaba a la ilusión. Al fin y al cabo, los tanques reales también vibran un poco con el calor y la maquinaria. A las 6 de la mañana, un dron ruso cruzó el cielo. Los soldados contuvieron la respiración mientras observaban la pantalla ucraniana que interceptaba la señal. El dron realizó un círculo lento alrededor de la zona y transmitió imágenes nítidas. La tensión era casi palpable. Cada segundo parecía eterno. Y entonces, finalmente, los operadores confirmaron: el dron había identificado los inflables como blindados reales. 20 minutos después, un ataque ruso destruyó por completo los tanques. Pero la verdadera victoria estaba en el hecho de que nada importante había sido alcanzado. Los tanques reales estaban a kilómetros de distancia, intactos. Ningún soldado había resultado herido. El enemigo había gastado munición cara, tiempo estratégico y análisis técnico para destruir aire. La noticia se propagó como fuego. Soldados contaban la historia con sonrisas incrédulas. Oficiales superiores empezaron a pedir más prototipos. Analistas técnicos revisaron los resultados con los ojos muy abiertos. Y el alto mando militar entendió algo crucial. Aquel experimento improvisado podía convertirse en un arma de control psicológico, estratégico y táctico. Era ligero, barato, rápido de montar, difícil de detectar y absurdamente eficiente. La sensación que invadió los cuarteles no era solo alivio, era esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, algo creado por la creatividad ucraniana había superado la fuerza del enemigo. No por destrucción, no por poder, sino por inteligencia. Y ese fue el comienzo de todo. El inicio de una revolución silenciosa, construida con lona, aire caliente y audacia. El inicio del arma más improbable de la guerra moderna. La sensación de absurdo flotaba en el aire mientras los primeros informes empezaban a aparecer en los canales internos de las fuerzas ucranianas. Unidades enteras de Rusia reportaban haber visto columnas de blindados que simplemente desaparecían. No explotaban, no dejaban rastros, no abandonaban piezas en el campo de batalla. Se esfumaban, como si nunca hubieran estado allí. Y cuanto más se intentaba verificar, más inconsistentes se volvían los relatos. En un momento, drones rusos filmaban lo que parecía ser un batallón ucraniano entero en retirada. Horas después, observadores en tierra afirmaban que allí no había nada, solo un campo vacío, sucio de polvo y marcado por huellas recientes. La línea entre la realidad y la ilusión empezaba a desmoronarse, y esa era precisamente la intención. Los soldados ucranianos que habían participado en las primeras pruebas entendieron rápidamente el poder psicológico del invento. Ellos mismos reían sin creer lo que estaban haciendo. Rusia está atacando juguetes, comentó un sargento, mientras observaba a distancia un caza ruso soltar una bomba sobre un tanque inflable que ni motor tenía. El impacto levantó una columna de tierra, derribó un árbol, llenó el aire de humo. Cuando el polvo se asentó, lo único que quedó fue un pedazo de goma quemada, flácido, inútil, y una bomba de cientos de miles de dólares desperdiciada en un objetivo que no valía ni 20. Sin embargo, la verdadera victoria no estaba en el ahorro material, sino en lo que aquello provocaba en la mente del enemigo. Poco a poco, oficiales rusos comenzaron a mostrar un comportamiento desconectado de la realidad del frente.
Había informes exigiendo ataques inmediatos contra columnas de blindados que, según las imágenes aéreas, avanzaban hacia ciudades estratégicas. Sin embargo, las unidades terrestres enviadas para confirmar la información regresaban con la misma respuesta: nada, ni rastro de aceite, ni marcas de oruga, ni calor residual. Lo que los drones veían parecía real, pero desaparecía al contacto humano. Y cuanto más sucedía eso, más crecía la inseguridad dentro de la cadena de mando rusa. La incertidumbre es un arma silenciosa y corrosiva, y en aquel momento era tan letal como cualquier misil. Hubo situaciones aún más surrealistas, como el caso en que un grupo ruso intentó capturar un supuesto tanque ucraniano encontrado intacto después de un bombardeo. La tropa se acercó con cuidado, rodeó el objetivo, gritó órdenes, apuntó armas y entonces se dio cuenta de que podía ver la sombra del sol atravesando la chapa del blindado. El tanque era translúcido. Uno de los soldados tocó la superficie con la punta de la bota y el vehículo entero se movió, como un enorme globo con forma de máquina de guerra. El audio de la risa confusa de uno de ellos se filtraría días después, un momento casi cómico en una guerra que no tiene nada de gracioso. Pero lo que parecía una anécdota aislada era, en realidad, un síntoma claro de algo mayor. La realidad en el frente se había vuelto inestable, impredecible, casi teatral. Y mientras tanto, en las bases ucranianas, ingenieros y artistas seguían perfeccionando sus fantasmas de goma. Reducían el peso, aumentaban la fidelidad visual, probaban pinturas térmicas capaces de simular firmas reales de calor. Incluso creaban pequeñas vibraciones dentro de los modelos para engañar sensores acústicos y hacer la ilusión aún más convincente. Era casi una nueva disciplina militar, la guerra de la imaginación. El soldado que antes cargaba munición, ahora cargaba una bomba de aire. El mecánico, que antes cambiaba orugas de tanques, ahora reparaba tejido sintético con pegamento industrial. Era una inversión completa de la lógica tradicional del combate, y quizá por eso funcionaba tan bien. La cuestión más fascinante y también la más delicada era comprender hasta dónde podía llegar aquel juego peligroso. ¿Acaso Rusia empezaría a dudar de todo lo que veía? ¿Dejaría de atacar objetivos reales por miedo a desperdiciar municiones en marionetas? ¿Y si comenzaba a disparar contra cualquier cosa que se moviera, apostando por el exceso en lugar de la cautela? Cada posibilidad abría una puerta compleja, llena de consecuencias imprevisibles. En las guerras modernas, donde decisiones rápidas basadas en sensores determinan la vida y la muerte de cientos de personas, confundir al enemigo no era solo una táctica, era sacudir la estructura emocional que sostenía su capacidad de actuar. Ucrania sabía que caminaba sobre una cuerda floja. Cuanto más convincente fuera la ilusión, más peligroso se volvía el juego, porque en ciertos momentos Rusia reaccionaba con una intensidad desproporcionada al descubrir que había sido engañada. Era como pinchar a un gigante cansado e irritado, obligándolo a desperdiciar energía, pero acumulando al mismo tiempo una frustración creciente. Un general ruso habría dicho en una conversación interceptada: "No estamos luchando contra máquinas, estamos luchando contra sombras". Una frase que, por sí sola, captura el espíritu de aquel período y que también funcionaba como un recordatorio de que demasiadas ilusiones pueden crear monstruos aún más decididos. Y es justamente aquí donde comienza la parte más intrigante, aquella que pocos conocen, porque el verdadero poder de estos tanques inflables no estaba solo en el ahorro de recursos o en la desorientación táctica, sino en las reacciones inesperadas que desencadenaron en Moscú. ¿Qué ocurre cuando un ejército entero empieza a desconfiar de sus propios ojos? Cuando cada operación necesita ser duplicada, triplicada, verificada, retrasada, revisada. Y cuando ese retraso, incluso de minutos, decide el destino de una ciudad entera. Este es el punto en el que la historia empieza a tomar un rumbo completamente distinto de lo que cualquier comandante podría prever. Las consecuencias de ese juego de ilusiones empiezan a escapar del control de todos, incluso la propia Ucrania.
El efecto acumulado de las ilusiones comenzó a expandirse de forma silenciosa, casi imperceptible, pero con consecuencias profundas. Con cada día que pasaba, las fuerzas rusas tardaban más en responder a alertas consideradas urgentes. Antes, un dron detectaba un supuesto blindado ucraniano y en cuestión de minutos, toda una cadena de decisiones se ponía en marcha. Ahora, todo tenía que ser revisado 2, 3, a veces 4 veces. Las imágenes eran analizadas, reinterpretadas, enviadas a otras unidades, discutidas por oficiales que ya no sabían si estaban viendo una amenaza real o simplemente otro fantasma inflable esperando una bomba millonaria. Y esa duda, esa vacilación que parecía pequeña en el papel, empezó a influir en batallas enteras. Hubo un episodio emblemático, comentado en voz baja entre soldados ucranianos, en el que una brigada rusa dejó de atacar una posición esencial creyendo que se trataba de otro muñeco inflable. A distancia, las siluetas parecían demasiado sospechosas. No temblaban con el viento, no dejaban marcas profundas en el suelo, ni cambiaban de posición como lo harían los vehículos reales. Un analista ruso llegó a decir, irritado, que estaba cansado de cazar plástico. Pero aquel día en particular los objetivos no eran de goma. Eran blindados verdaderos, ubicados estratégicamente para defender una ruta vital. La vacilación rusa le dio a Ucrania 23 minutos preciosos para reforzar la línea, reposicionar la artillería y transformar lo que pudo haber sido una derrota aplastante en una victoria táctica decisiva. Esos minutos, casi invisibles para quien observa desde lejos, fueron celebrados como oro por un pequeño grupo de soldados en la línea de frente. Para ellos, aquello demostraba que toda la estrategia de ilusiones estaba funcionando en niveles mucho más profundos de lo previsto. No se trataba solo de engañar sensores, distraer drones o hacer que Rusia desperdiciara armamento caro. Era crear una especie de cansancio mental, un desgaste psicológico que con el tiempo minaba la confianza entre los comandantes y sus propias herramientas de guerra. En cierto punto, oficiales rusos empezaron a cuestionar incluso datos verificados 2 veces, como si estuvieran atrapados en una pesadilla donde todo podía ser falso. Y cuanto más crecía esa desconfianza, más espacio ganaba Ucrania para improvisar. Las unidades responsables de los inflables comenzaron a planear operaciones más audaces, colocando tanques falsos en lugares improbables, como claros abiertos o carreteras demasiado estrechas para vehículos reales. La intención no era solo engañar, sino romper por completo cualquier patrón de análisis enemigo. En una de esas operaciones, un grupo de blindados de goma fue colocado en la cima de una colina, donde ningún tanque real habría podido subir sin una operación compleja. Las imágenes aéreas rusas mostraron la formación y de inmediato el caos se instaló en los canales internos. ¿Cómo los pusieron ahí? ¿Es real? ¿Es una trampa? ¿Están usando algún equipo que aún no identificamos? Ese tipo de duda era exactamente lo que los estrategas ucranianos querían provocar, porque cuando un ejército se ve obligado a cuestionar todo, incluso la lógica básica del combate, se vuelve vulnerable a cometer errores aún mayores. Y fue en ese momento cuando surgió un fenómeno inesperado, casi paradójico. Rusia empezó a atacar menos, pero al mismo tiempo empezó a atacar peor. Unidades que antes actuaban con rapidez, ahora se movían con extrema cautela, temiendo caer en trampas. Otras, al percibir el retraso en la cadena de mando, intentaban tomar decisiones por su cuenta, generando un caos silencioso dentro de su propia estructura militar. Mientras tanto, en las bases ucranianas, los creadores de los inflables observaban todo con una mezcla de orgullo e inquietud. El proyecto, que había comenzado como una solución improvisada casi humorística, estaba ganando un poder desproporcionado. Con cada noticia de vacilación rusa, de munición desperdiciada, de ataques cancelados, crecía la sensación de que aquel ejército de goma estaba influyendo en la guerra de formas que sus creadores jamás habían imaginado. Era como si hubieran encendido una chispa que ahora avanzaba sola, sin control, entrando en áreas cada vez más delicadas. Y fue justamente en ese periodo cuando comenzaron a surgir informes de algo aún más extraño, algo que nadie había planificado conscientemente, pero que se volvió inevitable. En ciertos puntos del frente, comandos rusos empezaron a ver ilusiones donde no había nada.
El efecto fantasma, como algunos analistas lo llamarían más tarde. Unidades reportaban columnas enteras avanzando, cuando en realidad solo sombras y polvo se movían con el viento. En otros casos, sensores detectaban firmas térmicas imposibles de explicar, tanques calientes en zonas donde Ucrania ni siquiera tenía presencia militar. La paranoia había comenzado a trabajar sola como una máquina autónoma. Y este fenómeno, silencioso y psicológico, empezó a alterar el comportamiento táctico de ambos lados. Ucrania, al percibir esa fragilidad inesperada, comenzó a planear movimientos reales apoyados por ilusiones. Un tanque falso atraía un ataque, mientras tanto, unidades verdaderas avanzaban por otra ruta. Un batallón entero se escondía detrás de colinas mientras los inflables eran posicionados en la línea de visión de los drones. Rusia, incapaz de distinguir lo real de lo falso, dividía su atención, sus recursos, su precisión, y así comenzaron a acumularse errores graves. Sin embargo, con cada victoria silenciosa surgía también una pregunta incómoda que pocos se atrevían a verbalizar. ¿Hasta dónde podía llegar todo aquello antes de que se saliera completamente de control? Porque al confundir tanto al enemigo, existía el riesgo de empujarlo hacia decisiones impulsivas, desesperadas, imprevisibles. Un comandante acorralado puede dudar, pero también puede reaccionar con una brutalidad devastadora. Y en un escenario tan volátil, una única decisión mal calculada basta para cambiar el rumbo de toda la guerra. Lo que nadie imaginaba era que el punto de quiebre estaba cerca, mucho más cerca de lo que cualquier analista podría prever, y aparecería de forma súbita, inesperada, como un chasquido. Una operación específica, aparentemente rutinaria, realizada con tanques falsos como tantas otras, acabaría desencadenando una respuesta rusa que cambiaría por completo el rumbo de esta historia. No sería solo otro ataque, ni otra vacilación. Sería algo que revelaría, de una vez por todas, el verdadero límite entre la ilusión y el peligro real. Y es en ese momento decisivo, dramático, casi increíble, donde todo se intensifica y donde el juego psicológico de las ilusiones finalmente encuentra su punto crítico. La operación que marcó el punto de ruptura comenzó en una madrugada tan silenciosa que parecía no pertenecer a un campo de batalla. El frío apretaba, la niebla cubría el suelo como un velo espeso y la visibilidad era casi nula. Era el tipo de noche en la que cualquier movimiento, por mínimo que fuera, adquiría un significado exagerado. Y fue en ese escenario donde un pequeño equipo ucraniano colocó una fila de tanques inflables en una carretera secundaria, un camino aparentemente irrelevante, pero que conectaba dos áreas estratégicas que Rusia intentaba alcanzar desde hacía semanas. La idea era simple, crear la impresión de que una fuerza blindada real estaba a punto de avanzar por allí, no para atacar, sino para bloquear un corredor logístico vital. El plan debería haber sido rutinario, apenas uno más entre decenas. Pero aquella noche algo cambió. Tal vez fuera el cansancio acumulado del enemigo, quizá el efecto fantasma que ya corroía la confianza rusa desde hacía semanas. O quizá fuera simplemente el azar, ese elemento impredecible que convierte los conflictos en historias imposibles de repetir. Sea cual sea la razón, los drones rusos que sobrevolaban la zona captaron los inflables con una claridad inusual. El contraste térmico parecía real, los contornos eran perfectos y la iluminación de la madrugada hacía que todo resultara aún más convincente. Desde el punto de vista del observador, no había motivo para sospechar. La primera reacción rusa fue inmediata, casi automática. Se pusieron unidades en estado de alerta, las comunicaciones empezaron a fluir a gran velocidad y en cuestión de minutos se emitió una orden poco habitual: atacar preventivamente con armamento pesado antes de que los blindados tomaran el control de la ruta. Esa decisión rompía por completo el patrón de las últimas semanas, cuando la duda dominaba cada movimiento. Pero en esa madrugada, quizá por agotamiento o por presión desde las altas esferas, se decidió actuar sin esperar una segunda verificación. El impacto fue devastador. En pocos segundos, misiles rusos cruzaron el cielo, las explosiones iluminaron la niebla como relámpagos silenciosos y el suelo vibró con fuerza. Y fue allí, en ese resplandor repentino, donde comenzó el verdadero problema.
Porque mientras los inflables eran destruidos, escenarios casi cómicos transformados en pedazos de goma chamuscada, una unidad ucraniana real se encontraba a menos de 1 kilómetro, moviéndose en silencio en una misión paralela que no tenía ninguna relación con aquella simulación. El ataque repentino sumió al equipo real en pánico, creando una situación en la que era imposible determinar si venían más misiles o si la ofensiva terminaría extendiéndose a zonas mucho más sensibles. La confusión se convirtió en caos en cuestión de minutos. Las comunicaciones colapsaron, drones chocaron bajo interferencias inesperadas, soldados corrieron hacia posiciones improvisadas. Los ucranianos intentaban mantener la calma, pero era imposible ignorar el estruendo de las explosiones en el horizonte, como si cada detonación anunciara la llegada de algo mayor y más peligroso. Y en el lado ruso, el ataque no tuvo el efecto esperado. En cuanto descubrieron que no había restos de blindados reales, solo fragmentos de goma derretida, comenzó una ola de frustración y temor. ¿Hemos caído de nuevo?, preguntó un comandante, sin saber si se trataba de una provocación deliberada o de una operación aún más sofisticada. Pero el verdadero problema vendría después. Al reconocer que habían atacado objetivos falsos, parte de la cadena rusa presionó para responder con aún más agresividad y compensar el error. Otra parte exigía retroceder y recalibrar la estrategia. El resultado fue un conflicto interno que casi desencadenó una acción de gran escala, el tipo de reacción impulsiva capaz de romper límites peligrosos. Y solo gracias a una serie de decisiones rápidas y racionales de algunos oficiales experimentados, algo mayor no ocurrió aquella noche. Aún así, nadie que vivió ese momento olvidó lo cerca que estuvo todo de descontrolarse por completo. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando los restos humeantes de los tanques inflables en la carretera, una sensación ambigua se apoderó de las unidades ucranianas. Por un lado, el plan había funcionado tan bien que había provocado exactamente el tipo de confusión que buscaban. Pero por otro, esa misma confusión reveló lo fina que era la línea entre una estrategia inteligente y el riesgo de desencadenar algo irreversible. Aquella madrugada demostró que, en un conflicto cargado de tensiones y emociones, incluso un objeto inflado con aire podía convertirse en un detonante. En los días siguientes, los analistas empezaron a discutir la operación en silencio, como quien analiza un accidente grave que, por pura suerte, no terminó en tragedia. Los creadores de los inflables, al enterarse de lo ocurrido, sintieron una mezcla de responsabilidad e inquietud. Sabían que sus creaciones influían en el enemigo, pero no imaginaban que un solo ataque mal interpretado podía convertirse en una chispa capaz de incendiar toda la región. Y ese pensamiento los acompañó como una sombra, recordándoles que la guerra no es solo cuestión de vencer o engañar, sino también de saber contener los límites de lo que puede hacerse sin perder la propia humanidad. Sin embargo, algo aún más importante se hizo evidente. Los inflables habían logrado más que engañar drones y desperdiciar municiones. Habían introducido un elemento psicológico tan poderoso que con el tiempo se convertiría en una de las armas más inesperadas del conflicto. El ataque repentino sumió al equipo real en pánico, creando una situación en la que era imposible determinar si venían más misiles o si la ofensiva terminaría extendiéndose a zonas mucho más sensibles. La confusión se convirtió en caos en cuestión de minutos. Las comunicaciones colapsaron, drones chocaron bajo interferencias inesperadas, soldados corrieron hacia posiciones improvisadas. Los ucranianos intentaban mantener la calma, pero era imposible ignorar el estruendo de las explosiones en el horizonte, como si cada detonación anunciara la llegada de algo mayor y más peligroso. Y en el lado ruso, el ataque no tuvo el efecto esperado. En cuanto descubrieron que no había restos de blindados reales, solo fragmentos de goma derretida, comenzó una ola de frustración y temor. ¿Hemos caído de nuevo?, preguntó un comandante, sin saber si se trataba de una provocación deliberada o de una operación aún más sofisticada. Pero el verdadero problema vendría después. Al reconocer que habían atacado objetos falsos, parte de la cadena rusa presionó para responder con aún más agresividad y compensar el error. Otra parte exigía retroceder y recalibrar la estrategia. El resultado fue un conflicto interno que casi desencadenó una acción de gran escala, el tipo de reacción impulsiva capaz de romper límites peligrosos.
Y solo gracias a una serie de decisiones rápidas y racionales de algunos oficiales experimentados, algo mayor no ocurrió aquella noche. Aún así, nadie que vivió ese momento olvidó lo cerca que estuvo todo de descontrolarse por completo. Cuando el sol comenzó a salir, iluminando los restos humeantes de los tanques inflables en la carretera, una sensación ambigua se apoderó de las unidades ucranianas. Por un lado, el plan había funcionado tan bien que había provocado exactamente el tipo de confusión que buscaban, pero por otro, esa misma confusión reveló lo fina que era la línea entre una estrategia inteligente y el riesgo de desencadenar algo irreversible. Aquella madrugada demostró que en un conflicto cargado de tensiones y emociones, incluso un objeto inflado con aire podía convertirse en un detonante. En los días siguientes, los analistas empezaron a discutir la operación en silencio, como quien analiza un accidente grave que, por pura suerte, no terminó en tragedia. Los creadores de los inflables, al enterarse de lo ocurrido, sintieron una mezcla de responsabilidad e inquietud. Sabían que sus creaciones influían en el enemigo, pero no imaginaban que un solo ataque mal interpretado podía convertirse en una chispa capaz de incendiar toda la región. Y ese pensamiento los acompañó como una sombra, recordándoles que la guerra no es solo cuestión de vencer o engañar, sino también de saber contener los límites de lo que puede hacerse sin perder la propia humanidad. Sin embargo, algo aún más importante se hizo evidente. Los inflables habían logrado más que engañar drones y desperdiciar municiones. Habían introducido un elemento psicológico tan poderoso que con el tiempo se convertiría en una de las armas más inesperadas del conflicto.